El manuscrito llegó dentro de un sobre amarillento, sin remitente, dirigido únicamente con mi nombre, escrito en una caligrafía temblorosa. En las páginas envejecidas, manchas de humedad formaban patrones que recordaban rostros contorsionados. El texto que sigue es una transcripción fiel de aquel documento, cuyas orígenes jamás pude rastrear por completo. Todo lo que sé es que fue enviado desde Roma, y la última persona que supuestamente lo poseyó desapareció sin dejar rastro 3 días después de enviarlo. La verdad es un laberinto de espejos, donde cada reflejo revela solo fragmentos distorsionados del todo. Lo que voy a relatar ahora no fue presenciado directamente por mí, sino que me lo confió el Padre Pío en su lecho de muerte, en el pequeño hospital de Santa María de la Consolación, a menos de 1 kilómetro de los muros del Vaticano. Sus manos, marcadas por décadas sirviendo a la Iglesia, temblaban mientras sujetaba las mías. «No puedo morir llevándome esto conmigo», susurró, su voz débil como una vela a punto de apagarse. «Alguien debe saber lo que el Padre Pío realmente vio». Durante 6 décadas, Alejandro Trevisan sirvió como archivero adjunto en los archivos secretos del Vaticano, ahora llamados Archivo Apostólico Vaticano. Hombre metódico y discreto, catalogó documentos que jamás llegarían al conocimiento público. De pocas palabras y fe inquebrantable, nunca mostró signo alguno de inestabilidad mental o propensión a fantasías. Al contrario, era conocido por su rigor y precisión, casi científica, en el tratamiento de los documentos históricos de la Iglesia. Todo comenzó en 1968, semanas antes de la muerte de San Pío de Pietrelcina. Alejandro, entonces un joven asistente, fue asignado a organizar los informes confidenciales sobre los estigmas y milagros atribuidos al fraile capuchino. Durante ese trabajo encontró un documento sellado con el escudo papal, separado de los demás archivos. La curiosidad, pecado que más tarde él llamaría providencial, lo llevó a abrir aquel sobre que debía permanecer lacrado. Lo que halló no eran los habituales relatos de curaciones milagrosas ni manifestaciones de los estigmas, sino un testimonio del propio Padre Pío, escrito en su caligrafía temblorosa y dirigido directamente al Papa Pablo VI. El documento, fechado en 1965, relataba un encuentro que el fraile tuvo durante una de sus visitas al Vaticano, un encuentro que la Iglesia había ocultado deliberadamente y que, según Alejandro, cambiaría para siempre nuestra comprensión no solo de la fe, sino de la propia naturaleza de la realidad. Padre Pío había sido convocado a Roma para discutir sus supuestos milagros. Durante su estancia, lo alojaron en una habitación sencilla en el 3er piso del Palacio Apostólico. La segunda noche se despertó alrededor de las 3 de la mañana, la hora invertida de la crucifixión de Cristo, como él mismo observó. Sintió una presencia en la habitación, pero no era la familiar sensación de éxtasis místico que frecuentemente experimentaba. Era algo distinto, algo que describió como una densidad en el aire, como si el propio espacio se comprimiera. Al principio, Pío creyó que se trataba de alguna manifestación demoníaca, algo con lo que estaba acostumbrado tras décadas de batallas espirituales. Comenzó a rezar, pero las palabras perdían significado tan pronto como salían de sus labios. Fue entonces cuando notó en el rincón más oscuro de la estancia una forma que no podía describirse en términos humanos. No era exactamente una figura, sino una distorsión de la realidad, como si algo doblara la luz y el espacio a su alrededor. Pío relató que, por un instante, pensó que estaba teniendo una visión de la propia muerte, pues sintió el desplazamiento del alma que precede a la separación del cuerpo. Pero lo que ocurrió a continuación desafió todas sus concepciones teológicas.
La presencia comenzó a comunicarse no con palabras, sino mediante impresiones directas en la mente de Pío. Transmitió conocimientos que, según él, no podían tener origen humano ni angelical. La entidad, si es que tal término puede aplicarse, reveló a Pío que no era un demonio ni un ángel, sino algo que existía en los pliegues entre los mundos. Habló de civilizaciones anteriores a la humanidad que habían construido puentes entre dimensiones, algunas emplazadas en puntos exactos donde hoy se alzan los más antiguos lugares de culto de la Tierra. El Vaticano, según aquella voz, había sido erigido sobre uno de esos nudos dimensionales, un punto donde la membrana entre realidades es más tenue. Más perturbador aún fue lo que la entidad reveló sobre los estigmas de Pío. Las marcas en sus manos, pies y costado no serían manifestaciones divinas, sino el resultado de un contacto inicial con esa realidad paralela, una especie de marca de reconocimiento. Otros místicos a lo largo de la historia, decía la voz, habían sido de igual modo marcados, no por Dios, sino por esas inteligencias existentes en los intersticios de la realidad. Horrorizado por tales sugerencias blasfemas, Pío intentó trazar el signo de la cruz, solo para descubrir que no podía mover los brazos. La presencia entonces le mostró una serie de visiones, imágenes de estructuras subterráneas bajo la Basílica de San Pedro, cámaras que no constaban en ningún plano arquitectónico oficial, donde objetos no humanos se guardaban desde los albores de la iglesia. La más inquietante de esas visiones mostraba un objeto en particular, un dispositivo cristalino del tamaño aproximado de un cráneo humano con inscripciones en un lenguaje que Pío describió como anterior a Babel. Aquel artefacto, según la entidad, era venerado en secreto por un pequeño círculo dentro del Vaticano, que lo consideraba no una reliquia sagrada, sino un instrumento capaz de sintonizar las frecuencias entre mundos. A la mañana siguiente, aún conmocionado, el padre Pío solicitó una audiencia urgente con el Papa. Pablo VI lo recibió en privado, sin registros oficiales del encuentro. Tras aquella conversación, Pío fue enviado de inmediato de vuelta a San Juan Rotondo y jamás fue llamado de nuevo al Vaticano. El documento terminaba con un ruego del fraile para que el Papa investigara las cámaras secretas y destruyera el artefacto cristalino, que creía ser un portal para algo que jamás debería penetrar en nuestro mundo. Alejandro mantuvo este conocimiento en secreto durante décadas, temiendo por su vida y su alma. Con el paso de los años, observó discretamente patrones que parecían confirmar las revelaciones de Pío. Notó cómo ciertos cardenales y empleados del Vaticano evitaban áreas específicas de la basílica a determinadas horas de la noche. Percibió la frecuencia con que equipos electrónicos fallaban inexplicablemente en ciertos pasillos. Y, sobre todo, documentó las transferencias, funcionarios que tras relatar experiencias extrañas eran retirados rápidamente de sus cargos y enviados a parroquias remotas alrededor del mundo. En 1978, durante el breve papado de Juan Pablo, Alejandro advirtió una intensificación de esos patrones. El Papa, conocido por su sencillez y franqueza, había comenzado a hacer preguntas sobre los niveles más antiguos de los archivos. Tras solo 33 días en el trono papal, Juan Pablo I fue hallado muerto. La explicación oficial fue un infarto, pero Alejandro estaba convencido de que el Papa había descubierto algo vinculado al relato de Pío, algo que ciertas facciones dentro de la Iglesia no querían revelarlo. En 1986, mientras catalogaba manuscritos medievales, Alejandro halló referencias a un grupo secreto dentro de la Iglesia llamado Custodes Liminis,
guardianes del límite. Este círculo, mencionado en correspondencia privada entre obispos del siglo XII, tenía como misión mantener cerrados los portales entre mundos. Las menciones eran crípticas, a menudo codificadas en frases aparentemente inocentes sobre mantenimiento arquitectónico o restauración de reliquias. Fue ese mismo año cuando Alejandro presenció lo que denominó incursión. Trabajando hasta tarde en una sala apartada de los archivos, escuchó un ruido que describió como papel rasgándose, pero amplificado 1000 veces, procedente de todas direcciones a la vez. El aire se cargó, electrizado, y durante un breve instante vio fragmentos de una realidad distinta superponiéndose a la nuestra. Superficies geométricas imposibles, colores sin nombre en ninguna lengua humana. El episodio duró menos de 10 segundos, pero dejó a Alejandro postrado, con fiebre alta que persistió 3 días. Durante ese estado febril, tuvo visiones de una ciudad de arquitectura no euclidiana, habitada por entidades cuyas siluetas provocaban náuseas al contemplarlas. Al recuperarse, halló en su muñeca izquierda una marca, un patrón de líneas entrecruzadas que evocaba vagamente la estructura arquitectónica de la Basílica de San Pedro, vista desde un ángulo imposible. En los años siguientes, Alejandro recopiló discretamente más fragmentos de información. Descubrió que ciertas zonas del Vaticano se purificaban rutinariamente con rituales que combinaban exorcismo católico tradicional y prácticas más antiguas, posiblemente precristianas. Encontró informes que sugerían que la ubicación misma de la Basílica de San Pedro no había sido elegida solo por ser el presunto lugar de sepultura del apóstol, sino porque ya era considerado un sitio de poder espiritual excepcional por los etruscos, que lo denominaban respiradero entre mundos. Para quienes buscan la verdad tras los velos de la realidad consensual, siempre recomiendo prestar atención a los patrones que se repiten a lo largo de la historia. Las sincronías no son coincidencias, sino pistas dejadas para mentes preparadas. Sigan estos relatos y conéctense con quienes también los persiguen. Solo unidos podremos desvelar los misterios que nos rodean. En 1992, Alejandro halló otro documento perturbador, un informe médico sobre el Padre Pío de 1950, clasificado como ultrasecreto. El documento describía un análisis de muestras de tejido de los estigmas, realizado en secreto por científicos al servicio del Vaticano. Las conclusiones eran impactantes. Las células alrededor de los estigmas presentaban anomalías genéticas inexplicables, con estructuras proteicas que, según los investigadores, no seguían los patrones conocidos de la biología humana. Más sorprendente aún fue la observación de que esas células resistían la descomposición, permaneciendo vivas durante semanas sin nutrientes. Uno de los científicos notó que, bajo cierta iluminación, las muestras emitían una débil luminiscencia en patrones semejantes a circuitos microscópicos. El informe concluía con la recomendación de destruir todas las muestras y cerrar la investigación por razones de seguridad espiritual. En 1999, ya cercano a su jubilación, Alejandro fue convocado para una tarea insólita. Un alto funcionario de la Secretaría de Estado le pidió que localizara y pusiera a disposición todos los documentos relacionados con una expedición arqueológica secreta realizada por el Vaticano en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial en las catacumbas romanas. La misión había sido liderada por el padre Domingo Grasso, un jesuita formado en arqueología y lingüística antigua. Al reunir esos documentos,
Alejandro descubrió que la expedición no buscaba los habituales artefactos cristianos primitivos, sino una cámara específica sellada con simbologías peculiares, combinaciones de símbolos cristianos y otros más antiguos, posiblemente sumerios y egipcios. La cámara fue hallada, pero los informes sobre su contenido fueron desaparecidos de los archivos, quedando solo menciones a un artefacto translúcido e inscripciones no humanas. Lo más perturbador fue la lista de participantes. De los 7 hombres que entraron en esa cámara, 5 murieron en el plazo de un año por causas aparentemente no relacionadas: infarto, suicidio, accidente de coche, infección cerebral fulminante y una desaparición nunca aclarada. Los 2 supervivientes fueron el propio padre Grasso, quien luego fue enviado como misionero a un remoto monasterio en el Tíbet, donde murió en 1951, y un joven seminarista llamado Karol Wojtyła, el futuro Juan Pablo II. Alejandro empezó a percibir conexiones entre esos eventos aparentemente inconexos. La expedición de 1944, el relato de Pío en 1965, la muerte súbita de Juan Pablo I en 1978, todos parecían apuntar a un conocimiento secreto guardado por un círculo selecto dentro del Vaticano, relacionado con entidades que existían más allá de las categorías teológicas tradicionales de ángeles y demonios. En 2005, poco antes de su jubilación formal, Alejandro vivió su segunda experiencia directa con el fenómeno. Trabajando en el subsuelo de los archivos, en una zona rara vez visitada donde se guardaban documentos anteriores al siglo X, volvió a sentir aquella densidad en el aire. Esta vez no hubo ruptura visible en la realidad. En su lugar, experimentó lo que describió como una presencia consciente, observando a través de mis propios ojos, como si algo compartiera temporalmente mi cuerpo. El episodio duró unos 10 minutos, durante los cuales Alejandro mantuvo la conciencia pero perdió el control motor. Sus manos se movían sin su voluntad, hojeando documentos específicos, como si la entidad buscara algo. Cuando recuperó el control, tenía en sus manos un pergamino del siglo VII, un fragmento de un texto gnóstico considerado perdido, que hablaba de arcontes y guardianes de las puertas existentes en los intersticios entre mundos. La experiencia lo dejó profundamente perturbado, pero también con una certeza: lo que el Padre Pío había hallado no era un evento aislado, sino parte de un patrón mucho más amplio de interacciones entre nuestra realidad y otra, interacciones que la Iglesia venía documentando y quizá facilitando desde hacía siglos. En los años siguientes a su jubilación, Alejandro continuó su investigación privada, intercambiando correspondencia con exfuncionarios del Vaticano, investigadores de fenómenos paranormales e incluso un físico teórico de la Universidad de Roma que estudiaba modelos de universos paralelos. Poco a poco, formuló una teoría a la que llamó teología de las intersecciones, la idea de que ciertos lugares en la Tierra, incluido el Vaticano, funcionan como puntos de contacto entre dimensiones diferentes. Según esta teoría, las manifestaciones religiosas tradicionales, apariciones, milagros, posesiones, serían interpretaciones culturalmente condicionadas de interacciones con esas otras realidades. Los estigmas del Padre Pío, en concreto, representarían una forma avanzada de modificación biológica realizada por esas entidades, quizá como parte de un estudio sobre la fisiología humana o como intento de comunicación mediante simbolismo corporal. Lo más inquietante de la teoría de Alejandro era su sugerencia de que la Iglesia Católica, o al menos ciertos elementos en su interior, tenía pleno conocimiento de estas entidades, manteniendo con ellas una relación de coexistencia
negociada a lo largo de siglos. Esto explicaría la obsesión de la Iglesia con ciertos lugares geográficos, la preservación de reliquias consideradas demasiado peligrosas para exhibición pública y los periódicos desaparecimientos de personas que se acercaban demasiado a la verdad. En sus últimos años, Alejandro se volvió cada vez más paranoico. Creía estar siendo seguido, que su apartamento era registrado en su ausencia. Comenzó a guardar sus documentos más importantes en distintos lugares, confiando copias a varias personas e instruyéndolas para que publicasen el material solo en caso de su muerte bajo circunstancias sospechosas. En nuestro último encuentro, 2 días antes de ser hospitalizado con síntomas de envenenamiento por metales pesados, Alejandro me entregó la llave de un depósito donde guardaba su mayor hallazgo, una serie de fotografías tomadas secretamente en el Vaticano en 2001, mostrando lo que parecía ser un laboratorio subterráneo donde sacerdotes y científicos examinaban un objeto cristalino similar al descrito por el Padre Pío. Las criaturas no son ángeles ni demonios, fueron sus últimas palabras coherentes. Son algo mucho más antiguo, algo que estuvo aquí antes de la humanidad y estará aquí después de que nos vayamos. Y la Iglesia no lucha contra ellas. La Iglesia guarda las puertas, sí, pero no para mantenerlas fuera, sino para controlar cuándo y cómo entran. Alejandro murió 3 días después. Causa oficial: fallo multiorgánico debido a sepsis de origen indeterminado. Su cuerpo fue cremado con notable rapidez por razones de salud pública, antes de que pudiera realizarse investigación independiente. Cuando acudí al depósito señalado por la llave, lo encontré completamente vacío, con evidentes signos de haber sido vaciado apresuradamente. Desde entonces he reunido los fragmentos dejados por Alejandro, intentando completar el rompecabezas. Contacté con otros que han tenido experiencias similares, exfuncionarios del Vaticano, investigadores independientes, testigos de fenómenos inexplicables en diversos lugares religiosos del mundo. Poco a poco emerge un patrón. Algo sucede tras bambalinas de la realidad, algo que desafía nuestras categorías de comprensión. Algunos de los contactos que hice desaparecieron misteriosamente. Otros sufrieron accidentes inexplicables o fueron diagnosticados de trastornos mentales súbitos. Surgió un patrón peculiar. Quienes publican sus hallazgos de forma sensacionalista suelen ser ignorados o ridiculizados, pero continúan con sus vidas. En cambio, quienes se acercan demasiado a evidencias concretas que podrían demostrar científicamente estas incursiones interdimensionales tienden a encontrar un final prematuro. Hace 3 meses recibí una correspondencia anónima con solo una fotografía. Mostraba un pasillo en el Vaticano aparentemente desierto, salvo por una distorsión en el aire, similar a un reflejo en agua turbia pero vertical, del que surgía lo que parecía ser un miembro alargado de anatomía imposible. La foto llevaba solo una fecha: 20 de septiembre de 1968, día de la muerte del Padre Pío. La semana pasada empecé a notar señales de vigilancia, coches estacionados durante horas cerca de mi casa, interferencias extrañas en mis aparatos electrónicos, un hombre con sotana observándome a distancia en lugares públicos. Por eso he decidido compilar todo lo que sé en este documento y enviártelo a ti, a quien Alejandro mencionó como alguien lo bastante abierto de mente para considerar lo imposible. No sé cuánto tiempo me queda. Lo único seguro es que nuestra comprensión de la realidad es trágicamente limitada. Las religiones, en sus formas organizadas, no son meros sistemas de creencias. Son estructuras de contención y a veces portales. Los milagros y manifestaciones que interpretamos a través de lentes culturales conocidas
son solo la superficie de interacciones mucho más profundas y perturbadoras entre nuestra realidad y otras. El Padre Pío no fue simplemente un místico marcado por manifestaciones divinas. Fue alguien que vislumbró más allá del velo y pagó un precio terrible por ese conocimiento. Sus estigmas no eran marcas de santidad, sino cicatrices de contacto con algo que existe en los intersticios de la realidad. Algo que la Iglesia conoce desde hace mucho más tiempo de lo que está dispuesta a admitir. Te dejo esta información no para que la publiques ampliamente. Eso solo garantizaría tu descrédito o algo peor, sino para que investigues con cautela, conectándote discretamente con otros que han tenido experiencias similares. La verdad está fragmentada, dispersa como piezas de un rompecabezas cósmico entre aquellos que han visto demasiado como para ignorar, pero que temen demasiado para hablar abiertamente. Mientras escribo estas últimas líneas, siento esa densidad familiar en el aire a mi alrededor. La lámpara de mi despacho parpadea rítmicamente, siguiendo un patrón que parece casi intencional. Miro mi mano izquierda y advierto que la marca dejada tras mi encuentro en los archivos, ese patrón de líneas entrecruzadas, parece más pronunciada hoy, pulsando levemente con un brillo que no debería ser posible. ¿Qué harías si descubrieras que la realidad que percibimos es solo una fina capa sobre una estructura mucho más compleja? Que las instituciones que consideramos pilares de estabilidad espiritual son, en realidad, centinelas guardando secretos, que desafían nuestra comprensión. Que figuras como el Padre Pío no son solo santos, sino puntos de contacto entre nuestro mundo y algo que existe más allá de las categorías de bien y mal, sagrado y profano.